Gustavo Vera es uno de los primeros que me llamó la atención sobre quién era el Papa Francisco, y de hecho, ustedes no lo van a creer, pero allá cuando hablan en la televisión italiana, cuando hablan los diarios, dicen que el Papa en Buenos Aires se encargaba de tres cosas: de ir a las villas de emergencia, de tratar y de ayudar a los cartoneros, y ahí hablan mucho de la relación con Juan Grabois, y de la pelea contra la trata, en el que encarnó en su momento Gustavo Vera, y por eso vos tenías relación con él. El Papa hubiera recibido a esta gente. Es más, ponía baños químicos en el Vaticano para los homeless. Les puso ducha, incluso algunos tuvieron alojamiento, incluso les consiguió otros alojamientos. De hecho, imagínate qué quilombo eso en el Vaticano, no tan lujoso. Sí, pero él lo hacía y estaba todos los días preguntaba por ese tema. Mandaba un obispo que estaba encargado específicamente del limonero, de dar vueltas por las calles de Roma. Él mismo salía a la madrugada muchas veces a hablar con ellos, así que in situ corroboró la situación. Lo mismo que hacía en Buenos Aires, digamos, no se hacía el distraído con el herido que estaba al costado del camino, y por supuesto, cuando hablaba con autoridades italianas, el tema lo ponía en la agenda. El Papa era incómodo cuando estaba acá en Buenos Aires para el gobierno, ¿no? En aquel momento gobernaba Cristina. ¿Era un Papa incómodo? Cuando vos predicás con el ejemplo, cuando vos sos verdadero y cuando no tenés código de omertá, o sea, no te importa de alguna manera que cuando decís la verdad salpiques inclusive a alguien que puede ser tropa propia, eso es incómodo siempre. Eso es incómodo siempre, y por eso obviamente a ningún gobierno de turno, digamos, le conviene una persona como Bergoglio, ¿no? Que obviamente no iba a ocultar lo que estaba ocurriendo en el subsuelo de la patria, como tampoco ocultó lo que ocurría en el subsuelo del mundo. ¿No era incómodo el Papa para el poder internacional denunciando genocidio en Gaza? ¿No era incómodo el día que con una silla de ruedas se sentó frente a un pesebre con un Jesús envuelto en un pañuelo palestino? Claro que era incómodo. Acá directamente te pueden procesar por decir eso o por hacer eso. ¿Qué quedará de todo esto? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que ahora es cuando comienza a revalorizarse a nivel mundial todo lo que significó el Papa. En primer lugar... Sí, pero en la ciudad de Buenos Aires se está discutiendo si no hay que meterlos presos a los homeless. Sí, pero también mostraste una encuesta de qué piensan los argentinos respecto al Papa, y en la periferia profunda hay otra situación, y yo creo que en alguna medida u otra eso que está en el consciente del pueblo se va a manifestar. A lo que voy es, a ver, lo primero, dejó en ridículo a todo el poder, ¿no? Porque el tipo se va a vivir a Santa Marta con su zapato viejo, renuncia al salario, predica con el ejemplo, el verdadero evangelio de Jesús. Y siempre se esperaba que en algún momento le iba a aparecer una valija llena de plata, y no apareció. Nunca. Iba en auto muy sencillo, rechazaba cualquier pomposidad, hasta su funeral, hasta el último suspiro, digamos, el Papa manifestó una humildad que hace pasar vergüenza hasta a muchísimos concejales, ya no digo diputados, senadores. Vos viste que acá uno se convierte en concejal y bueno, cambia el auto, la señora. Sí, ya tiene chofer. Exacto. Entre otras cosas, soy amigo del Papa y lo fui 17 años porque nosotros tratamos de seguirlo, y además éramos coherentes entre el decir y el hacer. Vos sos testigo que yo era troco y me convertí, me fui convirtiendo, y no cuando era Papa, sino cuando todo el mundo lo atacaba en Buenos Aires, y nosotros teníamos la firme disposición y predisposición también de servir al prójimo. Y de hecho, cuando fui legislador, los 4 años consecutivos y estante escribano público, todos los meses devolvía el 60% del salario, no a la Alameda, a otras organizaciones de la sociedad civil. La Alameda se cagaba de hambre y yo salí con la misma moto con la que había entrado, ¿sí? Y fueron varias decenas de miles de dólares. Llevé el debate al Parlamento, dije, cobremos un director de escuela. Me decían, no es poco. Bueno, entonces subirle el sueldo de director de escuela. Pero cobremos un director de escuela o de hospital, porque en definitiva podemos servir perfectamente a la comunidad predicando con el ejemplo. Bueno, perdí 48-4, recuerdo. Y bueno, y claramente Francisco apoyó mucho esto, pero además doctrinalmente lo que nos deja Francisco. Francisco nos deja una concepción del mundo donde aciertan el clavo en los problemas sustanciales que hay en el planeta. Un sistema que cada vez concentra más riqueza y cada vez más gente. Y cada vez con una autonomía financiera. El Papa habla de la devolución de la deuda del norte al sur y cómo el sur fue explotado y tiene que ser reparado, el sur global. Y el Papa plantea en su doctrina una estrategia, una caracterización. O sea, que se van a apurar a enterrarlo, digamos. Una táctica y un método que no sé si lo percibieron. A ver,
El Papa en el Laudato Si plantea claramente, bueno, paradigma tecnocrático, este sistema que explicó muy bien el Vasco, explica cómo se descarta cada vez más personas, cómo cada vez hay millonarios, más millonarios, se ponen más pobres, caído el sistema, y sin embargo, si vos haces la misma encuesta que mostraste hace un rato, en cualquier país van a decir lo mismo. O sea, el Papa dice en el Laudato al final, sin embargo, el 90% de la población mundial cree en el prójimo, cree en el bien común, aunque tengan diferentes religiones o aunque sean buenos samaritanos. Entonces, el Fratelli Tutti, la segunda encíclica más importante, se basa en la declaración de Abu Dhabi, que es el primer acuerdo que hace el cristianismo con los musulmanes, que luego se continúa en Irak y luego en Indonesia, porque el deseo del Papa era construir un frente interreligioso que generara nuevas mayorías, porque para poder avanzar hacia esa sociedad que el Papa quería, justa, inclusiva y sustentable, Había que frenar la especulación financiera. obviamente esto se lo hace agrupando mayorías y para eso había que romper los prejuicios, por ejemplo, entre los católicos y los musulmanes. El trabajo que hizo el Ahora, Papa, pensá que arriesgó la vida en Irak y arriesgó la vida en Indonesia, donde tuvo atentados, justamente para sellar ese acuerdo, porque sabía que si los musulmanes y los católicos se agrupaban, la mayoría del planeta iba a empezar a presionar a sus gobiernos en otra dirección. Pero la gente adentro trabajando dignamente y no arrastrada por planes, claramente. Eso fue un claro error feudal, de alguna manera, de arrastre feudal, que el propio Papa lo denunciaba en el Laudato. Decía, los planes sociales son importantes en la emergencia de coyuntura. Si se prolongan Sin en el enamorarse. tiempo, estoy citando textual, si se prolongan en el tiempo le quitan la dignidad a la gente. Y hay gente que no lo entendió. Por mucho menos Macri se comió una paliza en la PASO y después en la primera vuelta. Pero la gente se enojó mucho con la inflación de Alberto. Sí, sí, no estoy hablando del gobierno de Alberto. Estoy diciendo que en un escenario donde recibía muchísimo dinero Macri, y era Caputo, el ministro de Economía, y desde el punto de vista financiero había movimientos, pero la situación abajo era muy complicada desde el punto de vista de los precios. Porque también faltaba laburo. Sí, pero la abrumadora mayoría de la población no le importa el carry trade, lo único que le importa es cuando va al supermercado y ve que los precios siguen aumentando de manera descontrolada, que tiene que comprar carne al valor de un precio de exportación. Cuando él decía la frontera que se van multitudes a comprar al país de al lado porque es más barato. Perdón, muchacho, acabo de venir del Vaticano, es más barato comer en el Vaticano que acá en la puerta del canal. Por eso, Rulo, a ver, termino. Al gobierno de Milei, la gente ya le picó el boleto. Y empezó con Libra, siguió con la inflación, lo de Libra chiquitito. Hay un montón de encuestas, también la había en la época de Macri, por eso quiero recordar que en la época de Macri decía que Macri ganaba en prácticamente todas las encuestas. Gustavo, Perdió casi por 20 Macri puntos. ganó con holgada Todavía diferencia. Milei no fue a ninguna elección. Ganó, ganó Macri en la intermedia, Vamos pero a ver. holgada diferencia. Sí, Los sí, problemas sí. vinieron después. Gracias, Gustavo, por haber venido. Gracias por invitarme.